En el año 1899, el Imperio Británico está en crisis tras una serie de atentados devastadores que ponen en peligro la estabilidad del mundo. Un tanque gigantesco, una tecnología que aún no ha sido inventada, ataca un banco en Londres, lo que desconcierta a las autoridades. El asalto es obra de una figura misteriosa conocida como el Fantasma, un villano enmascarado que parece tener acceso a tecnologías avanzadas y planes siniestros para llevar al mundo al borde de una guerra global. Tras el ataque, agentes del gobierno británico, encabezados por un hombre llamado M, deciden formar un equipo especial para combatir esta amenaza. M encarga a su ayudante, Sanderson Reed, la tarea de reunir a individuos con habilidades extraordinarias para detener al fantasma y sus planes de iniciar una guerra mundial. El primer miembro que Reed busca es el famoso cazador y aventurero Alan Quatermain, un explorador y aventurero envejecido. Se encuentra en Kenia, donde ha estado retirado de la vida pública, desilusionado y amargado tras la muerte de su hijo. Aunque inicialmente se muestra reacio a aceptar la misión debido a su desconfianza en los gobiernos y su cansancio de la guerra y la violencia, cambia de opinión. Quatermain, a pesar de sus dudas, acepta liderar el equipo. El segundo miembro que Reed busca reclutar es el Capitán Nemo, el ingeniero y explorador. Nemo es un príncipe indio que, con su nave avanzada, el Nautilus, ha optado por oponerse a las guerras. A pesar de sus resentimientos, acepta unirse al equipo debido a su odio hacia la injusticia y su deseo de paz. El siguiente miembro en reclutar es Mina Harker, una mujer de apariencia normal. Mina Harker es una mujer que en su juventud sobrevivió a un ataque del Conde Drácula. A pesar de su apariencia humana, es ahora una vampira con habilidades como la inmortalidad y la superfuerza. Mina tiene un carácter frío y calculador. En el pasado mantuvo una relación con Dorian Gray. Dorian Gray, un personaje sofisticado, carismático y atractivo. Su inmortalidad lo ha convertido en un ser cínico y egoísta. Mientras él permanece joven y sano, el retrato, escondido de la vista de todos, muestra la verdadera naturaleza de su alma. Dorian es inmortal debido a una maldición que transfiere todos los efectos del envejecimiento y la decadencia a su retrato. Su relación pasada con Mina añade tensión al equipo. Gray no muestra interés en luchar por causas nobles, aunque termina aceptando por razones ambiguas. A continuación se suma Rodney Skinner, un ladrón que robó la fórmula para volverse invisible y que ahora vive como un fugitivo. Skinner se une a cambio de una promesa de amnistía por sus crímenes. Su personalidad es sarcástica y cínica, pero muestra una cierta lealtad hacia el grupo. El último en unirse es el Dr. Henry Jekyll, un respetado médico y científico de Londres, muy valorado por su inteligencia y posición social. En su aspecto es un hombre alto y bien parecido, de modales refinados, que proyecta una imagen de moralidad y autocontrol. Sin embargo, bajo esta fachada, Jekyll está consumido por un conflicto interno profundo. Siente que dentro de él habitan dos naturalezas opuestas, una parte noble y otra oscura, reprimida. En la Inglaterra victoriana, una época marcada por estrictas normas morales, Jekyll siente que debe ocultar esta parte mala de sí mismo. El grupo de hombres extraordinarios no es precisamente un equipo ideal.
ya que cada miembro tiene sus propios problemas, secretos y desconfianzas mutuas. Mientras viajan hacia Venecia, las tensiones entre los miembros del equipo aumentan. Mina y Dorian tienen un pasado romántico complejo, mientras que Skinner es visto con desconfianza debido a su naturaleza furtiva. El equipo intenta evitar la destrucción de la ciudad, pero pronto descubren que están siendo saboteados desde dentro. Se revela que Dorian Gray ha estado traicionando a la Liga desde el principio, trabajando en secreto para el fantasma. Dorian ha robado los planos del Nautilus y otra tecnología avanzada del Capitán Nemo y desaparece, dejando a la Liga atrapada en una crisis. Tras los eventos en Venecia, la Liga descubre que el fantasma es en realidad James Moriarty. Además, descubren que M, quien los ha reunido, no es quien dice ser. En realidad, M es James Moriarty, quien ha estado usando los ataques y el caos para su propio beneficio. Pretende desatar una guerra mundial para hacerse inmensamente rico y poderoso en el proceso. Moriarty también ha estado recolectando muestras de las habilidades extraordinarias de cada miembro de la Liga para crear un ejército de superhombres. Se descubre que ha estado recolectando muestras del ADN y poderes de sus miembros. El Doctor aparece como un hombre atormentado que ha perdido gran parte de su sentido de control, convirtiéndose así en Mr. Hyde, una verdadera bestia. Aunque es temido por los demás miembros del equipo, Hyde demuestra ser extremadamente útil en situaciones de combate debido a su fuerza y brutalidad. En medio de este caos, Moriarty ha utilizado la fórmula del Doctor para crear un clon. Mr. Hyde se enfrenta a su clon, quien es una versión aún más gigantesca y descontrolada que él mismo. La Liga se enfrenta a Moriarty y sus secuaces, quienes han replicado sus poderes y tecnologías. Quatermain, Nemo, Skinner y Hyde deben luchar contra versiones mejoradas de ellos mismos mientras intentan detener a Moriarty antes de que pueda desatar una guerra mundial. Durante la batalla final, Mina Harker, al descubrir todo el plan oculto, en su transformación llena de ira y resentimiento por la traición, confronta a Dorian Gray. Tras un duelo tenso de inmortales, ella utiliza su conocimiento sobre Dorian para mostrarle su retrato maldito, lo que desencadenaría su muerte. Dorian, al ver su verdadero rostro envejecido y corrupto, se desintegra rápidamente, terminando así su traición. Finalmente, Moriarty muere y su plan para desatar la guerra es frustrado. Sin embargo, la muerte de Quatermain es un golpe duro para el equipo. El cuerpo de Alan Quatermain es enterrado en Kenia, su tierra natal, donde la Liga rinde homenaje a su líder caído. Sin embargo, la historia termina con una toma enigmática. Un chamán local realiza un ritual sobre la tumba de Quatermain, insinuando que su alma aún puede tener un papel que desempeñar en el futuro. Una tormenta eléctrica comienza a formarse y la tierra de la tumba de Quatermain comienza a temblar, sugiriendo que podría resucitar, manteniendo vivo el misterio de su legado.